Santos, les bendigo. Declaro la presencia de nuestro amado Espíritu Santo en medio de nosotros. Bueno, amada iglesia, qué bueno es saber que Dios está en medio de nosotros, que Dios habla a la vida de nosotros, que usted viene con expectativas de recibir un alimento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hay una parte después de la alabanza, después de la adoración, que usted y yo sabemos que es el tiempo de dar para la obra del Señor. Si usted y yo queremos ser bendecidos y si usted y yo queremos ser obedientes al Señor, pues nosotros traemos lo que Dios dice en su palabra para la obra de Dios. Y vamos a estudiar Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice su palabra en Génesis capítulo 28, 20. E hizo Jacob votos. ¿Quién hizo votos? Jacob, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Mire, aquí hay una petición de el patriarca Jacob y él va a hacer un voto. Pero él habla con el Señor y le dice a mi Rey, a mi Padre Celestial, y me dice: si fuere Dios conmigo. ¿Qué necesita la Santa Iglesia de Dios? Que Dios vaya con nosotros. Amén. Y dice: y guardare en este viaje en que voy. ¿Cuánto necesitamos la protección divina? ¿Cuánto necesitamos ángeles del Dios viviente guardándonos? Todo, ¿cierto? Y dice: y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Cuánto necesitamos esta petición? Que Dios sea fiel en nuestras alacenas, que Dios sea fiel en nuestro closet, todos los vestidos que el Señor nos quiera dar. Gloria a Dios. Y dice el 21: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra, ¿qué hizo el patriarca Jacob? Cogió una piedra que dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa ¿de qué? De Dios. Y de todo, miren lo que dice el patriarca: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, amada iglesia, yo le invito a usted que con ese corazón generoso, con ese corazón alegre para dar a la obra del Señor, pongámonos de pie y con alabanza, con agradecimiento vamos a dar para la obra del Señor. Alabamos, mi Rey. Amada iglesia, vamos a extender nuestras manos, vamos a bendecir el alfolí. Amado Padre Celestial, hoy damos gloria y honra a ti, Señor, porque nosotros los hijos de Dios podemos dar para tu obra. Y de la forma que tú nos bendices, Señor, nosotros damos para tu obra, Señor. Si el patriarca Jacob cogió una piedra, Dios del cielo, que era lo único que tenía, Dios del cielo, hizo pacto contigo, nosotros sabemos que todo lo que tenemos viene de parte de ti, y de la manera
manera que tú nos bendices, nosotros bendecimos el reino. Padre, yo bendigo cada diezmador, cada ofrendador, cada persona que da con alegría, con gozo, agradecidos con el Señor, que está creyendo en las promesas que Dios da para todo aquel que anda en el camino de la perfección. Padre, yo los bendigo, declaro la sobreabundancia que dice tu palabra para cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, allí donde están ustedes sentaditos, vamos a orar. Yo no sé qué pasó con la congregación de los santos. ¿Será que se trasnocharon en las ferias? ¿Ustedes qué dicen? Dios del cielo, guárdanos, mi rey, porque nosotros estuvimos, ¿cuándo? El jueves, adorando a nuestro rey. Eso fue hermoso, amaditos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Yo bendigo cada personita, Dios del cielo, que sabe lo importante que es congregarse. Es un mandato tuyo, Señor, que habla en Hebreos, y nosotros, Señor, queremos obedecer tu palabra. Yo bendigo también cada personita, Dios del cielo, que creemos que tú agilizas los pasos, Señor, para que vengan a su congregación. Padre, y aquellos que pertenecen a esta casa, Señor, inquiétalos, mi rey, porque es necesario que nosotros tengamos intimidad con el Padre Celestial, comunión con el Padre Celestial, pero que también tengamos comunión los unos con los otros. Padre, colocamos delante de ti este tiempo de mensaje, este tiempo donde tú hablas al pueblo de Dios. Yo te pido, mi rey, que esta semilla sea sembrada en el corazón, que caiga en buena tierra. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bueno, amada iglesia, el nombre. Los niños. Por favor, los niños, iglesia infantil. Podemos pasar. Gloria a Dios. Bueno, el nombre que yo le he colocado a este tema se llama Un pueblo especial para Dios. Yo quiero que usted entienda, amada iglesia, y yo lo quiero entender, porque cuando Dios habla, dice que su palabra es de doble filo, es para usted y es para mí. Entonces, entender, amados, que nosotros somos un pueblo especial para Dios. ¿Cuántos lo pueden decir? ¿O cuántos tienen todavía complejo y dicen, ¿será que sí? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que yo tan pobrecita, yo tan morena, yo tan amarilla, no? El Señor dice en su palabra que nosotros somos un pueblo especial. Y mire que en el Antiguo Testamento Jehová habló al pueblo de Israel que era un pueblo especial. Usted lo ha leído, el pueblo especial. Y si nos preguntamos por qué Jehová dijo que era el pueblo especial al pueblo judío, ¿por qué sería especial, amaditos? Dios eligió la nación de Israel porque Dios hizo promesa con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que de los lomos de esa generación iba a nacer nuestro Salvador. Por eso Dios insistió tantas veces con el pueblo de Israel. Usted y yo sabemos que el pueblo de Israel le falló muchas veces al Señor, y hoy podemos decir que la iglesia también le falla. Pero la bondad y la misericordia de Dios está con nosotros, amén, perdonando todo pecado, y que usted y yo volvamos a empezar y a retomar el camino que de pronto usted y yo nos hayamos desviado. Pero algo bien especial que el Señor habla es que el pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, Dios lo amó tanto, y Dios sabía que tenía una promesa primeramente con Abraham. ¿Cuántos lo saben? Abraham. Y él no podía fallar esa promesa, porque él no es ¿qué? Hijo de hombre para que mienta. Y entonces Dios, a pesar de que el pueblo de Israel hacía tantas cosas, pecados, idolatría, desobediencia, no entraba en el reposo de Jehová, Dios sabía que él había hecho una promesa.
Entonces, amadito, por eso decimos que es el pueblo especial de Dios. Pero ahora, después de Cristo, qué lindo que el Señor nos diga que nosotros también somos su pueblo especial. Y recuerde, amaditos, yo no sé si usted lo sabe y lo ha leído en la palabra, que nosotros somos herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces somos mucho más para el Señor. Sabe que Dios une el pueblo de Dios, el pueblo judío y el pueblo gentil. Lo habla en Efesios, para formar una iglesia. ¿Cuánto lo hemos leído en Efesios? El propósito de Dios es formar la iglesia con judíos y gentiles. Y la iglesia viene a aparecer después de hecho, cuando viene el Espíritu Santo a ser depositado. Amén. Y nosotros tenemos el privilegio de saber que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿O cuántos pueden dudar que el Espíritu Santo mora en usted? Amén. Nadie puede dudar. Yo creo que el Espíritu Santo está dentro de mí y que si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo tengo que honrarlo, amadito, yo tengo que honrarlo, tengo que obedecerle al Señor. Entonces, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice su palabra: acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cuando el apóstol Pedro dice que nos acerquemos a Él, ¿a quién es Él? ¿Quién es la piedra viva, amada iglesia? Jesucristo es la piedra viva y nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y es allí donde usted dice: pastor, pero yo soy ganada por el evangelio, alguien me compartió. Y esto quiere decir que nuestro amado Dios nos llamó al conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la piedra viva, desechada ciertamente por hombres, ¿cuánto lo sabe? Desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire, amadito, esto lo está hablando el apóstol Pedro, y yo le he hablado a usted de la transformación que tuvo Pedro cuando tuvo un encuentro con el resucitado. Él puede decir ciertamente, recuerda que Jesús le dijo: Pedro, esta revelación de quién es Jesús no te la dio ¿quién? Ni sangre ni carne, sino que vino directamente del Espíritu Santo. Y entonces el Señor le dijo que él, que tenía, amada iglesia, las llaves del reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice allí: ciertamente por los hombres, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios su Hijo era escogido y era preciosa, porque Él está hablando de una piedra viva, y la piedra viva para usted y para mí es Jesucristo. Y dice allí también, amaditos, cuando usted dice, cuando leemos ciertamente, desechada ciertamente por los hombres, sabe que en el Evangelio Juan capítulo 1, 11, amadito, 11, dice su palabra: a los suyos vino. ¿Cuántos saben que Jesús vino para los judíos? ¿Sí? A los suyos vino, y los suyos no le ¿qué? No le recibieron. Entonces, estamos entendiendo que Jesucristo vino al pueblo judío, pero ellos no le recibieron. ¿Sabe qué pasó? Ellos le crucificaron. Ese pueblo que le dio la entrada a Jesucristo en Jerusalén, que decía aleluya, gloria a Dios, que colocaban alfombras, que tiraban plantas, palmeras y le estaban alabando, ese pueblo le había crucificado. Y mucha gente dice: uy, no, pero qué malos. ¿Cómo?
A veces nosotros también somos así, porque usted y yo hemos recibido la salvación y la sangre del Cordero está sobre la vida de nosotros. Y cuando usted y yo pecamos, estamos crucificando de nuevo a Jesucristo. Estamos tomando la sangre de Cristo por inmunda. Amado, yo le digo una cosa. Si algo quiere Dios es que le obedezcamos. Yo no me gano nada, ni Dios, ni usted, ni yo nos ganamos nada si nos sentamos, nos bañamos, nos arreglamos, nos ponemos la mejor ropa, venimos acá a hacer actos de presencia. Pero si no le obedecemos, amaditos, si tenemos el Espíritu Santo que mora en la vida de nosotros, amado, en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo y le fallaban al Señor. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Estamos cargando al Espíritu Santo que mora en mi vida. Y yo no vengo aquí a acusar, yo vengo a decir, hay una persona que se puede humillar delante de Dios y pedirle perdón, y Dios vuelve y abraza, y Dios vuelve y consuela, y Dios vuelve y levanta. Pero ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, amaditos, no hay otra forma. Dios solamente espera eso. Lo dijo nuestro escritor y en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Eso lo dijo el rey David. Gloria a Dios. Entonces, amaditos, estamos hablando que el pueblo de Israel desechó a la piedra viva que es Jesucristo. Podemos leer Juan capítulo 1, 12, amadito. Dice aquí, mas todos, yo quiero que usted se toque, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, amaditos, porque mientras un pueblo, una nación que desechó la venida del Salvador, aquí hay un pueblo, hay un remanente, amaditos, que cree. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y unos hijos que se arrepienten, unos hijos que se apartan del mal. ¿Cuántos tenemos hijos, amadito? Y uno que quisiera de los hijos, que cuando tienen errores, que cuando cometen faltas, que no nos están obedeciendo, que ellos tomen conciencia y digan, mamá, papá, perdóname. Mire, yo he entendido esto. Cuando nosotros tenemos edad avanzada y ya tenemos hijos, muchas veces usted y yo decimos, verdaderamente a mí me sirvió la corrección de mi papá y mi mamá. Por eso soy lo que soy. Ahora nosotros tenemos algo más hermoso, amaditos: criar a nuestros hijos con el conocimiento de Jesucristo y siendo testimonio para nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay un compromiso, amada iglesia. Vamos a seguir allí porque nuestro tema para desarrollar está en Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Gloria a Dios. Dice su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pedro. Está hablando de que nosotros somos linaje escogido. ¿Qué es un linaje, amaditos? ¿Qué es un linaje? ¿Qué es? Es como una ascendencia o descendencia, amén, de una familia. Entonces mire lo importante que usted y yo somos para el Señor, y lo está hablando el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, y de ser escogidos, ahorita lo vamos a mirar, real sacerdocio. Qué lindo esta palabra. Primero, somos escogidos y no somos cualquier persona. Somos linaje
escogido. Y usted y yo le he enseñado a la iglesia. Muchas veces uno le pregunta al Señor: Señor, de mis 5 hermanos, a ti te plació llamarme a mí a salvación, a ti te plació revelarme a Jesucristo. ¿Cuándo podemos decir esto? ¿Cierto? Entonces el Señor dice que nosotros estamos escogidos antes de la generación del mundo. Entonces dice su palabra, amaditos, que es algo que usted y yo tenemos que tener, esa confianza. Yo soy linaje escogido, yo no soy cualquier cosa. En el mundo, amaditos, usted y yo podríamos ser cualquier cosa. ¿Por qué, pastora? Porque teníamos una vida de pecado. Pero ahora el Señor se reveló y nos limpia con su sangre preciosa y me dice: yo soy linaje escogido. Qué pena me da, amada iglesia, pero usted no es cualquier cosa. ¿Usted quién es? Linaje escogido. Y usted sabe que un linaje escogido, si lo podemos ver en ascendencia, los linajes escogidos, amados, son de reyes, de gente importante. Y así nos está mostrando el apóstol Pedro. Nosotros somos importantes. Mientras usted y yo estamos sentados aquí, amaditos, y muchos de la congregación no vinieron, que estamos orando y creyendo, amaditos, que ellos también son linaje escogido, porque pertenecen a la congregación de los santos. Entonces, amaditos, mientras nosotros estamos en esta convicción, el mundo no tiene esa revelación. El mundo anda ¿en qué? Sus delitos y pecados. Usted no está perdiendo el tiempo, iglesia. Usted está firmándose en el Señor. Dice su palabra, amadito, yo la había leído. Voy a leérsela aquí. Amado Dios, Dios es bueno. Yo se la voy a leer para que no nos desviemos allí. A mí me parece importante cuando el apóstol Pedro dice: desechando pues toda malicia. O sea, el apóstol Pedro sabe que nosotros en Gálatas nos dicen: no a la fornicación, no al adulterio, ¿sí? No a la ira, contienda, pleitos, idolatría, hechicería, porque esto desagrada a Dios. Pero el apóstol Pedro nos dice otra cosa. Dice: desechando pues toda malicia. ¿Qué tenemos que desechar? Malicia. Ay, Dios. Yo no sé si yo le conté a usted, amado, pero Dios siempre trabaja con nosotros. Una vez, lo digo para glorificar al Señor y para que los errores que yo cometa no los cometa usted, iglesia. Que Dios le libre. Cuando él se refiere a la malicia, yo tenía una personita que yo estaba discipulando, pero esta personita, cada que me veía, me contaba sus tragedias de necesidad. Entonces yo cogía mi cartera y 5, bueno, lo que yo tengo le doy. Pero cada que me veía: pastora, yo la estaba esperando. Entonces me abrazaba: pastor, es que no tengo desayuno, es que no tengo. Entonces yo: tranquila, amadita, yo voy a mirar en la billetera que tengo y te doy. Si usted tiene una personita que está parada en su casa cada ratico diciéndole: tengo necesidad, ¿usted qué siente, amado iglesia? Entonces, bueno, a mí me entró la malicia. Entonces yo estaba dictando en la iglesia diezmos y ofrendas. Cuando yo dicto diezmos y ofrendas, ella pasa a dar diezmos y ofrendas, a depositar, y se me acerca, yo en pleno servicio del Señor, diezmos y ofrendas. Se me acerca y yo lo primero que pensé: ay, por Dios, hasta yo aquí ocupadita y ella me va a pedir otra vez. Amaditos, ella llegó y se me acercó y me dijo: pastor, ¿me puede dar la mano? Y yo se la di. Y llegó y tenía un paquete y me lo dio, me lo puso en la mano. Yo le dije a una mujer: llévalo para allá. Cuando yo voy, mi espíritu se entristeció, porque lo primero que yo pensé: viene otra vez a pedirme. Amadito, esta mujer me sorprendió con un reloj que yo dije: esta niña, ¿de dónde sacó para comprar ese reloj? Me dijo: pastora, usted me ha bendecido mucho y yo recibí una bendición y quiero compartirla con usted. ¿Qué tuvo su pastora? Malicia. Hay unos que dicen malicia indígena, pero esta malicia desagradable a Dios no lo vaya a cometer usted, amaditos. Y dice allí: desechando toda malicia, todo engaño. Mire lo que dice el apóstol Pedro: ¿qué tenemos que desechar?
Ay, usted me dice, pastor, yo ya no fornico, yo ahorita en la feria no fui a nada, no tomo. Gloria a Dios, Cristo vive. Pero a él, el apóstol Pedro, le suma a esto todo engaño. Deseche todo engaño, toda mentira, deséchela, amados. Nosotros somos hijos de Dios. Ay, que es una mentira piadosa. Deséchela, desarráigala, tenemos que sacarla, porque estas pequeñas cosas, amados, nos pueden llevar a un pecado. Podemos decir pequeñas porque el apóstol Pedro está trabajando en nosotros y dice: hipocresía. Si tú realmente amas, hazlo con amor verdadero. Nosotros no somos como el mundo. Yo me acuerdo en el mundo: ay, mi linda, ay, te quiero tanto. Y por detrás estaban hablando y estaban mirando a ver cómo le hacían la traicionera a usted. Pero ahora nosotros con Cristo, el apóstol Pedro dice: no hagan eso, deséchenlo, porque él está diciendo desechen. Hipocresía. No, amaditos, nosotros hemos aprendido a amar conforme Dios nos enseñó. Recuerden que usted y yo no sabíamos amar porque usted y yo amábamos por interés. Pero ahora no, amamos y podemos manifestar el amor genuino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice envidias, hipocresía, envidias. Amadito, quite usted y yo toda envidia de nuestro corazón. Esa envidia no nos deja ver la bendición, amaditos. Yo me alegro con aquellos que son bendecidos, prosperados, Dios del cielo. Y todas detracciones. ¿Qué son detracciones? A ver, los estudiosos. En otra versión, detracciones, no quiero decir algo que no sea. Primera de Pedro 2. Detracciones. ¿Lo encontraron? Ajá. Difamación. ¿Y qué más, mija? Calumnia y murmuración. Eso tenemos que desecharlo. Amén. Eso dice el apóstol Pedro. Y dice allí: hay algo que usted y yo tenemos después de desechar. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Y dice el apóstol Pedro, dice 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mire, amaditos, recuerde usted y yo, mamás, que hemos amantado a nuestros hijos. El bebecito no necesita que nadie le enseñe. El de una busca el pecho de su mamá. Y él no tiene horario: ay, qué pecado de mi mamá, pobrecita, la estoy haciendo trasnochar. No, él lo hace. Tengo necesidad y lo hago. Tengo hambre y chillo y pataleo y busco el seno de mi mamá. Así el apóstol Pedro está diciendo que usted y yo tenemos que desear, dice su palabra, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Amén. O sea, necesitamos la palabra, no una palabra que usted la acomode para usted, porque dice allí no adulterada. La palabra es clara, es sencilla, solo que Dios nos la revela a nosotros. Y cuando no la revela, amaditos, Él dice deséela. Así como un bebé necesita su leche materna, usted también necesita la palabra de Dios. Amaditos, ¿cómo podemos renunciar a una tentación, a un pecado? Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios. Cuando yo sé que Dios dice, apártate de esto. Dice su palabra allí. Hay una parte que el apóstol Pedro dice desechando, y otra parte que dice que nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Desear. ¿Desear qué, pastora? Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted y yo deseamos más conocimiento de la palabra, dice que el apóstol Pedro dice, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. El propósito de que Dios nos llame linaje escogido, pueblo santo, es para que usted y yo, ¿qué?
crezca para salvación. El propósito, amaditos, qué pena me da, pero es que usted y yo conservemos la salvación, porque nos espera una vida eterna con Cristo. Y los que desobedecen, ¿qué les espera? Usted y yo lo sabemos. No hay otra forma, hermanitos. Vamos a volver a 1 de Pedro 2:9. Allí lo tenemos. Entonces, bueno, entender que soy linaje escogido, que como soy linaje escogido, usted se imagina un hijo del presidente andando en discotecas, fumando marihuana. Entonces, ¿qué va a decir la nación? Ellos tendrán su secreto allá en la casa, no me imagino yo. Pero nosotros, la iglesia de Dios, tiene una diferencia, porque el Señor dice, todo sale a la luz. Donde usted se esconda, qué pena me da decirle, donde usted se esconda, amaditos, llega la luz de Jesucristo. Miren, a mí me pasó una cosa. Íbamos para un paseo con mi esposito, y en el aeropuerto de Palmira, yo estaba discipulando una ovejita, y yo le conozco a ella, al esposo. Entonces yo la veo con mis gafitas y la veo cogida de la mano y con una maleta con otro señor más joven que ella. Y no es que me entre la malicia, sino el discernimiento. ¿Qué hace esa muchacha que yo le conozco al esposo con una maleta cogida de la mano? Mira, esa muchacha no sabía dónde esconderse. ¿Qué hacía una muchacha bugueña allá en Palmira, en el aeropuerto? Dios lo hace. Entonces ella se atortoló toda, no sabía para dónde esconderse. Y eso es lo que yo le digo, tienen más miedo al hombre que a Dios. Porque al alistar esa maleta no dijo, Dios, ¿qué es esto que estoy haciendo? Yo le conozco al esposo y por eso hablo. Yo estuve en consejería con el esposo y hasta que yo me di cuenta no tenían problemas. Que él no se congregaba, pero él me buscaba a mí y me decía, pastor, usted me puede atender, mi esposa se congrega en su iglesia. Pero eso me pasó. Entonces, qué tristeza que le tengamos más miedo al hombre que a Dios. Eso tiene que salir de nuestro corazón, amaditos. Total. Si no, me quito la correa. Dios del cielo, me enciendo aquí. Ay, santo. Gloria a Dios. Entonces seguimos allí. Nación santa. Tenemos un sacerdocio, dice su palabra, sacerdocio. ¿Sabe usted que en Hebreos, usted sabe que yo lo declaro, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia en el oportuno socorro? Pero cuando el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, quiere decir, amaditos, que nosotros tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Señor. Recuerda que en el Antiguo Testamento solamente un hombre se preparaba un año para entrar al ¿qué? Al lugar santísimo, y que era lleno de cositas, ¿sí? ¿Cómo era que se llamaban? Como sonajeros, podemos decir, sí. Listo. El sacerdote entraba, se había preparado un año, pero cuando todo estaba calladito, uy, ¿qué le pasó a ese sacerdote? Cayó al suelo, amaditos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero el Señor nos dice ahorita con Pedro, qué lindo que ustedes puedan entrar al trono de la gracia. Toda persona, sí. Pero yo tengo un texto bíblico que me dice, wow. Evangelio de Juan, capítulo 9, 31. Dice su palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos saben eso? Entonces mucha gente dice, ay no, yo conozco el evangelio y yo puedo entrar al trono de la gracia. Hebreo lo dice. Qué pena me da, pero el evangelio de Juan me dice otra cosa. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios,
y hace su voluntad, a ese oye. Gloria a Dios. Entonces, si usted y yo somos sacerdotes, si usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, hay algo que el Señor me dice: usted puede entrar, Mari, pero usted tiene que ser temerosa de Dios y hacer la voluntad, y a ese Dios oye. ¿Cuántos estamos orando, amaditos, y pidiéndole al Señor? Y no deje de hacerlo. Su palabra dice: orar sin cesar. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Pero qué bueno es yo de entrar al trono de la gracia y reconocer: Padre mío, me dio malicia, te pido perdón. Juzgué, me dio envidia, te pido perdón. Me arrepiento y tu sangre preciosa me lava, me santifica. Entonces, amaditos, es bien tremendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Sigamos allí. 1 Pedro 2:9. Gloria a Dios. Dice también allí: pueblo adquirido por Dios. ¿Qué dice? Pueblo adquirido por Dios. O sea que el Señor dice: amada iglesia carismática, yo los llamo a ustedes y ustedes son míos. ¿Cuánto lo podemos entender así? Usted y yo, amaditos, no podemos decir: es que yo me manejo, es que yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No, Señor, porque yo ya soy de Cristo. Él pagó un precio de sangre por mi salvación. ¿De quién soy yo? ¿De quién es usted, amada iglesia? Dice su palabra, amaditos. Oh Padre, ayúdame. No sé. En Corintios, el apóstol Pablo dice: o llevaré los miembros y ayúdenme, ustedes los estudiosos, o llevaré a mis miembros a inmundicia, a fornicación, a adulterio. ¿Cuáles son los miembros, amaditos? Cuando el apóstol Pablo habla, el cuerpo. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo de Dios. Él es la cabeza. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: o ustedes llevarán sus miembros a pecado. Y él dice algo más feo, el apóstol Pablo, pero es real en la vida de nosotros. Dice a inmundicia, dice a fornicación, dice a... Bueno, no me acuerdo bien el texto bíblico, pero aquí yo le quiero dar claridad a usted que usted no es dueña de su cuerpo. Qué pena me da. Usted tiene que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Pero como usted lo cuida en la salud, en el aseo, en todo, también tiene que cuidarlo para no llevarlo al pecado, porque en usted mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios. Entonces, si el apóstol Pedro dice: ustedes son pueblo de Dios, son adquiridos por Dios, valoren esto, amaditos. Tenemos que valorar esto, que Dios nos escogió, que Dios tiene planes con nosotros, que Dios espera de la iglesia, que la iglesia responda a ese llamado de santidad. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay una tarea que usted y yo tenemos que hacer para que anunciéis. Cuando usted y yo anunciamos, la forma de anunciar es predicando el evangelio. ¿Sí? A veces nosotros, como estrategia, yo puedo decirlo, amaditos, yo cuando voy a hacer una visita, de pronto apunto los textos bíblicos, porque la persona no conoce del evangelio, y yo apunto los textos bíblicos, porque yo llego con esta Biblia grandota, amaditos, que necesito un bolso grande. La gente va a decir: es que la Biblia suya no es la misma Biblia mía. Eso es lo que dice la gente.
Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, vea, yo tengo unos textos bíblicos. ¿Usted tiene Biblia? ¿Usted sabe que todo mundo tiene una Biblia en la casa? ¿Y qué nos ganamos con eso? Tenemos una Biblia, pero no la abrimos. La abrimos en el Salmo 23. Usted y yo estábamos en eso y en el Salmo 91 y esa hoja era amarilla. Yo me acuerdo cuando ya llegué a los caminos del Señor, esa hoja amarilla. Entonces todo mundo tiene una Biblia. Entonces usted puede decirle a esa persona, preparó texto bíblico, el Evangelio de Juan 3:16, y usted le dice a esa personita que va a anunciar las virtudes. Entonces usted le dice, por favor, usted tiene una Biblia, y demás que te va a decir, una, tengo 5. Entonces le va a decir, tráigame una, y yo le voy a dar este texto bíblico que en su Biblia el Señor habla. Ay, ¿cómo así? Yo creía que era en la Biblia de ustedes que son católicos. No, en Dios habla en la Reina Valera y en varias versiones que nos facilita el estudio para la Biblia. Pero entonces démosle la oportunidad, eso lo estoy diciendo yo, démosle la oportunidad a la gente que se sienta interesada. Sí, señora, yo tengo una Biblia. Vaya, búsquela. No, pues que yo no sé leer. Pues hoy vamos a compartir. Entonces hay una tarea que el Señor dice a través del apóstol Pedro, que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. No se quede usted calladito. Tenemos que hacer evangelismo. Usted me dice, hay gente que me dice, ay, pastora, la iglesia se está mermando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que nos falta intercesores. ¿Qué pasará? Que usted y yo no estamos predicando el evangelio. ¿Qué pasará? Que usted y yo cogemos ese WhatsApp y no llamamos a la gente, no te he visto en la iglesia, hermano en Cristo. A veces la gente quiere decir, es que hay pecado oculto. No, Señor. ¿Qué es lo que falta? Que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Y nos llamó y estamos en tinieblas. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, amaditos, hay una tarea que el apóstol Pedro dice: iglesia, ustedes tienen privilegios. Mire lo que Dios me está revelando, dice Pedro, que ustedes son linaje escogido, una parte, que son sacerdocio, segunda parte, que son nación santa, tercera parte, que son pueblo adquirido por Dios, cuarto. ¿Y usted qué va a hacer con todo eso que Dios le está mandando a usted de paquete? Uy, amaditos. Y es allí donde usted y yo, con esto, mis amaditos, que Dios nos dice que somos para Él, nosotros como iglesia, usted y yo tenemos que quitar el complejo. Yo no soy nada, soy un gusanito, a mí nadie me quiere, a mí me dejó el esposo, mis hijos no me quieren, mi mamá no me quiere. ¿Qué? Mire todo lo que dice el Señor de usted. Mire todo lo que dice el Señor de usted. Con esto, amadito, uy, no, yo me voy inflando, me voy creciendo, a pesar de mis tacones, porque yo soy tan importante para el Señor. Y a Él le plació escogerme a mí, le plació escogerlo a usted, en medio de una nación, en medio de una ciudad de Buga, en medio de una familia, amaditos, que están viviendo vanidad de vanidades. ¿Sabe usted que una de las cosas que estamos oyendo tanto es el humanismo? El humanismo dice, yo puedo disfrutar. O sea, no tienen Dios ni tienen ley. Yo puedo disfrutar. Yo puedo decidir hasta dónde hago cosas. Qué pena me da, porque cuando Dios quite ese aliento de vida, ¿para dónde se va usted? Cuando yo digo yo puedo manejar mi vida, no somos capaces de manejar nuestra vida si no tenemos la luz de Cristo, amado. Nos enredamos en pecado y vamos directo a un lugar donde usted y yo no quisiéramos estar. Y el humanismo está haciendo así. Yo decido, usted decide, pero si conoce al Rey de Reyes, usted sabe lo que le agrada al Señor o no le agrada a Él. Usted sabe que si usted le obedece, usted recibe bendición de Jehová, de lo alto. Gloria a Dios. Y dice ya, amaditos, como nos pasa el tiempo de lindo, 1 Pedro capítulo 2 versículo 10. Pero yo creo que aquí tengo un texto bíblico que es necesario que usted y yo lo estudiemos. 2 de Timoteo capítulo 1:9. En este pasaje, para ampliar 1 de Pedro 2:9,
Segunda de Timoteo 1:9. Dice su palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras. Usted y yo estamos enredados. Ay, es que yo soy tan buena que Dios dijo, no, qué belleza de Mari. Ay, tan linda esa Mari, tan juiciosa. No, Señor. Eso no dice la palabra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito que suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios nos llamó, dice allí, con llamamiento santo, según el propósito de Él. No dañe usted y yo el propósito de Dios. ¿Cómo lo dañamos, pastora? Si su palabra dice, no se desvíen, anden por caminos a derecha y a izquierda, derechitos, no se desvíen. Lo he leído ahí en su palabra. Entonces, amaditos, es algo bien importante que usted y yo tenemos que valorar el llamamiento celestial que el Señor nos ha hecho. Y si nos vamos a desviar, amaditos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. No crean la mentira de Satanás. Ay, pastor, pero es que yo la embarré. Yo puedo decirte, yo te abrazo, y mucho más es el abrazo de nuestro Padre Celestial. Retoma el camino, no te dejes enredar de Satanás. Séle fiel al Señor y vas a conocer la vida eterna con Cristo Jesús. Y mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ver bendición del Señor. Amén. Y es allí donde usted puede testificar, pastora, Dios me sacó de una deuda, Dios me bendijo con casa, Dios me bendijo con carro, Dios me permitió ver con mis ojos la conversión de mis hijos. Eso lo vamos a ver aquí en la tierra, porque Dios es fiel. Imagínense, si nosotros, siendo humanos, podemos bendecir a nuestros hijos, ¿cómo no lo va a hacer el Padre Celestial? Y más si usted está siendo temeroso de Dios. Agrada al Señor. Dice allí, y nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan que Dios tiene con nosotros, solo Él lo sabe. ¿Sabe qué pasa? Ay, pastora, si Él lo sabe, entonces ¿qué pasa conmigo? Es que usted lo tiene que conocer. Usted tiene que conocer el plan de Dios que Él tiene con usted. Él no lo llamó a usted solamente para que se case, para que tenga 5 o 6 chinos. No, para que estudie, para que sea un profesional. Sí, eso lo necesitamos aquí en la vida terrenal. Pero Dios nos llamó, amaditos, para conocer la gloria de Jehová, para reconocer que hay un Padre Celestial, dueño de toda la creación, que puso los ojos en usted y en mí, porque Él sabe y quiere trabajar con nosotros. Y quiere llevarnos, amaditos, a que usted y yo seamos fieles, a que usted y yo tengamos fe en lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros, a que usted y yo no desmayemos. Gloria a Dios. Seguimos allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice su palabra, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro? A los gentiles, nosotros. ¿Sabe que el pueblo de Israel le hacía el fuchis a los gentiles? Porque el pueblo de Israel también entró en orgullo, porque ellos sabían que Dios los sustentaba. Ellos sabían que Dios iba a traer el Mesías en esa generación, y se llenaron de orgullo. Dice, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No erais,
En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora el apóstol Pedro nos está hablando a nosotros como iglesia. Recuerde que yo le dije que Dios en Efesios habla de unir al pueblo de judíos con el pueblo gentil para formar ¿qué? La iglesia, todo. Nosotros como cuerpo de Cristo. Es que Dios no va a venir por una persona, va a venir por una iglesia. No va a venir por denominaciones, va a venir por una iglesia. ¿Cuánto lo sabe? Ay, pastora, yo tengo entrada libre porque yo soy de la carismática. ¿O yo? No se le olvide, pastora, qué pena. Usted tiene entrada libre cuando usted tenga el temor de Dios, cuando usted sabe que si la embarra le pide perdón al Señor y sigue perseverando. A mí no me salgan con cuentos, no me adulteren la leche. Dice allí, porque en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué somos, amada iglesia? Pueblo de Dios, pueblo especial. Dice su palabra, que dice, pueblo de Dios, en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Uy, amaditos, por Dios. Alcanzamos la misericordia de Dios. Y no solo ahora, ¿cuántas veces usted y yo podemos decir, la misericordia de Dios están conmigo? Me rodean, sus misericordias son nuevas cada día, dice su palabra. Nosotros dependemos de la misericordia de Dios, no por lo bien que usted se porte, sino de la misericordia de Dios, porque usted y yo nos podemos portar bien, pero el corazón, amaditos, si el apóstol Pedro habla de malicia, de envidia, entonces, no, amaditos, Dios es bueno cuando habla la vida de nosotros. Dice su palabra que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, gentiles, iglesia de Cristo, ustedes alcanzaron la misericordia y yo los llamé para ser un pueblo especial, mucho mejor que todos los pueblos. Con la diferencia de que usted y yo no tenemos soberbia ni orgullo, sino que nosotros estamos llamando al conocimiento de Cristo, porque eso lo dijo Pedro, ¿no? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, amaditos, la parte que usted y yo tenemos que hacer es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hay gente, amaditos, que le está pasando tantas cosas duras, pero no conocen a Dios. Y lo primero que hacen es echarle culpa a Dios. ¿Dónde está el Dios que usted predica? Y es allí donde usted y yo predico un Dios lleno de misericordia. Un Dios que conoce tu dolor. Él no es ajeno al dolor que usted y yo tengamos. Y mucho más la gente del mundo que no conoce de Dios. Él no es ajeno a eso, amaditos, pero Él solo está esperando que nosotros alcemos nuestra mirada al cielo y le digamos, Señor, necesito de tus misericordias, necesito de tus misericordias. ¿Han oído ustedes que hay gente que dice, bueno, si hay un Dios tan bueno, ¿por qué está pasando tanta cosa mala? ¿Han oído usted ese cuento? Y muchas veces le dicen a usted, ¿y sabe qué me aprendí yo? Yo sé que ustedes lo han visto, ustedes que son seguidores de Instagram, de Facebook. Alguien le decía a un señor, a un predicador, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya hambre, guerras, que hayan violadores, que haya gente mala? Y el predicador se puso a pensar, ¿qué hago yo con esta personita? ¿Cómo le ilustro para que entienda lo que yo siento? Entonces dijo, estaba cerca de una barbería, de una peluquería. Entonces había un hombre mechudo, el pelo largo. Entonces le dijo, venga acá, usted me está preguntando una cosa, ¿no? Usted me está preguntando que por qué Dios permite tanta maldad. Y yo le digo una cosa, ¿usted ve a ese señor peludo?
Cierto que se ve como feíto, y el señor que le hizo la pregunta le dijo, sí, él es peludo, feo, qué pereza, debería peluquearse así como yo. Dijo eso. Hay una peluquería y está aquí enseguida, y este hombre a nada no lo pueden obligar porque él se siente feliz con su pelo mechudo, desgreñado. Entonces a él no lo pueden obligar a peluquearse. Así es con Dios. Dios no nos obliga. Dios nos dice, yo soy un Dios lleno de misericordia, pero yo voy a colocar algo en usted, que usted vea la necesidad de buscarme a mí. Porque recuerde que Dios es el que nos llama, Dios es el que nos elige. Pero entonces este pastor le dio esa ilustración a la personita, y de verdad, ¿por qué estamos así? Porque hay gente que no tiene temor de Dios, porque hay gente que no está buscando de Dios, porque hay gente dañada en su corazón, en su mente, y ha recibido tantos golpes de la vida que su deseo es hacer maldad. Pero si un hombre se convierte, amaditos, se aparta del pecado, alcanza misericordia de Dios. Alcanza misericordia de Dios, porque todos nosotros, amaditos, no somos ganados por obra, sino por la bondad y por el amor de Dios en la vida de nosotros. Él nos llamó, Él nos eligió. Él dice en su palabra, ya para terminar, y yo quiero que usted se vaya con esto. Usted ha leído Primera de Pedro 2:9 y se lo sabe de memoria, pero mire todo lo que el Señor nos enseñó: que nosotros somos linaje escogido, segundo, que somos real sacerdocio, tercero, que somos nación santa, cuarto, pueblo adquirido por Dios. Y hay una tarea para que anunciemos las virtudes de aquel que no os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amaditos, nosotros somos la luz del mundo, y una luz no se esconde. No sea ustedes los que dicen, ay, es que no, es que me van a decir panderetos, muchachos que están en la universidad, pastora, usted viera todo el bullying que me hacen. Y yo le dije, por causa de Cristo. Amados, a nosotros no nos pasó lo que le pasó al pueblo en el Nuevo Testamento, conociendo de Cristo. Yo sé, por lo menos ahorita el pueblo de Israel, el apóstol Pedro hablaba y decía, yo sé, cuando usted lo lee, yo sé que a ustedes les toca esconderse porque los romanos los quieren tomar a ustedes vivos como antorchas. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. A ver, dígame usted, ¿a quién le ha dicho se la voy a prender como antorcha? A ningunos. Pero sí nos han dicho, ay no, qué pereza religiosa, ay no, la santa. Entonces estás guardando, pues, ¿qué importa lo que ellos digan? Porque ante Dios dice su palabra, ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son mi nación santa, ustedes son la luz que tienen que alumbrar en la ciudad de Buga. Entonces no me digan, nosotros hablamos de pronto por los jóvenes tan bellos, ay no, yo me voy a cambiar de colegio porque me hacen bullying, me voy a cambiar de universidad. No, sosténgase, que Dios le va a dar la victoria. ¿Y sabe cuál va a ser la victoria? Que una niña a usted, yo le estoy hablando a los jóvenes, una niña o un joven le va a decir a usted, quedé en embarazo de mi novio y mi novio me dice aborte. Y usted va a tener la autoridad porque usted es la luz del mundo y le va a decir, no hagas eso. Tú no tienes derecho a quitarle la vida a ese bebé que tienes en el vientre. Mire, amaditos, no es la forma de la fornicación de uno quedar en embarazo. Yo soy hija de fornicación y mire lo que Dios está haciendo. No es la forma, pero en medio de eso Dios se engrandece. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Por eso nosotros no estamos en contra del aborto. Yo he visto gente, amado, tengo también un testimonio de una personita que estuvo en la iglesia, fue muy importante en el corazón de mi esposo y en el corazón mío, y estuvimos en el proceso de ella. Ella tenía un embarazo peligroso y los médicos le dijeron, es mejor que usted aborte. Y ella llegó a la casa de nosotros llorando y me dijo, pastor, médicamente el médico especialista dice que yo tengo que abortar. Entonces mi esposito y yo le dijimos, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Tú vas a creer que Dios va a hacer un milagro en tu bebé? Si usted tiene esa fe, quédese con esa fe. Sí, pastor, yo quiero y anhelo mi bebé.
Yo se lo digo con quebranto. Y esa mujer se sostuvo con el esposo. Y hoy en día están disfrutando. Creo que el niño tiene por ahí 7 años. Muy lindo. Entonces, amaditos, a veces nosotros queremos tomar decisiones a nuestro parecer, pero Dios tiene otro plan. Gloria a Dios. Amaditos, Dios es bueno. Incline su rostro. Yo podría quedarme con ustedes explicándole más palabras, pero no quiero saturarlos. Quiero que se lleve un mensaje bien clarito en su corazón. Dios es bueno, amaditos. Usted hoy va lleno de la importancia de lo que usted es para el Señor. Vamos a escuchar esta adoración. Mi amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Y hoy te decimos que hoy dentro al lugar más santo, solo a través del Cordero de Dios. Dígale usted, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro. Dígale usted, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro. Dígale usted, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dígale, pues tu nombre es santo, santo. Oh sí, mi amado Rey, tu nombre es santo, santo. Oh sí, mi Rey, Padre glorioso Dios, hoy entramos a ese trono, Señor, a ese lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Dígale usted, amada iglesia. Dígale usted, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dígale usted, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Oh Dios del cielo, te adoramos a ti, mi Rey. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo. Oh sí, Padre glorioso Dios, mi Rey, mi amado Rey. Aquí hay un remanente, Dios del cielo, escogido por ti. Hay un remanente que hoy te decimos, Señor, pues tu nombre es santo, santo Dios. Padre glorioso Dios, gracias, mi Rey, porque hoy tiene que haber convicción en estas damitas, en estos varones que han sido llamados por ti. Tiene que haber una convicción de que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, Padre glorioso. Y cuando tú nos hablas en tu palabra, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Padre glorioso, usa, Señor, tu iglesia, Padre, para que testifiquemos, mi amado Rey, de las grandezas tuyas, mi amado Rey. Padre, úsanos, mi amado Dios, coloca en nosotros el denuedo de dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de orar por aquellas personas, Señor, que necesitan una oración de corazón, una oración, Padre, que pueda tener esa intimidad con el Señor, que podamos llegar a sus corazones. Padre, úsanos, mi amado Rey. Padre, en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos malos, que están profetizados y no podemos quitarlos, pero se levanta un pueblo, se levanta una iglesia,
Padre, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, Padre. Oh Dios del cielo, tu deseo, dice tu palabra, es que nadie perezca, sino que todos alcancen al conocimiento del Evangelio. Padre, usa tu iglesia, mi amado Rey. Padre, hay gente que dice, pastora, pero no estoy preparada. Estamos preparándonos, estamos creyendo que nosotros abrimos la boca y que Dios la llena. Oh Padre glorioso, pero tu palabra dice, el que es santo se santifica más. Padre glorioso Dios, llénanos ahora, Padre glorioso Dios. Empieza, Dios del cielo, a llenar a tu pueblo, a tu congregación, a la congregación de los santos, a colocar en ellos la necesidad de que lo que tú has revelado a la vida de nosotros como pueblo tuyo, nosotros podamos compartir las bendiciones que tú tienes para cada persona que llega a los pies de Cristo, Padre. Hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Padre, tu palabra dice, mi amado Dios, si es que habéis gustados de la benignidad del Señor, nosotros podemos decir que hemos gustado de la benignidad del Señor. Todos los días, Padre glorioso, te damos gracias, mi Rey, porque tú eres bueno, porque tú nos prestas la vida, porque tú nos das ese aliento de vida, Padre, porque tú te ocupas de las añadiduras mientras nosotros buscamos el reino tuyo, Padre, porque tú sigues trabajando con nosotros como hijos tuyos, Señor, y hay un pueblo, hay un remanente dispuesto para andar en el camino de la perfección. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, les bendigo. Saludo a cada personita, les bendigo. Declaro la presencia de nuestro buen Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Feliz almuerzo, amados.